Hola, bienvenidos a este video en donde les vamos a explicar el laboratorio de sistemas transitorios, enfriamiento global o de resistencias concentradas de la materia de transferencia de calor del profesor Sandoval, presentado por Sara Camila Mía Martínez, Nicole Rodríguez y Karen Escandón, estudiantes de Ingeniería Química en la Universidad de América. Bueno, el objetivo general de la práctica fue analizar el comportamiento térmico transitorio de materiales metálicos mediante el método de resistencias concentradas, determinando la validez del modelo de la capacitancia concentrada a partir del número de Biot y las curvas experimentales de enfriamiento. Los objetivos específicos fueron determinar experimentalmente la variación de la temperatura en función del tiempo durante el proceso de enfriamiento de diferentes materiales metálicos, calcular los parámetros característicos del sistema transitorio, como el número de Biot y el número de Fourier para evaluar la aplicabilidad del modelo de resistencias interna despreciable, y comparar el comportamiento térmico entre el cobre y el acero galvanizado, identificando las diferencias en conductividad térmica y velocidad de enfriamiento. Primeramente vamos a hablar de la dinámica del cambio térmico, que en ingeniería es demasiado común encontrar temperaturas que van de un objeto a otro según el tiempo. Esto se conoce como sistemas transitorios, los cuales son fundamentales para el diseño de procesos de manufactura, sistemas de enfriamiento, sistemas de electrónica y de seguridad nuclear. Estos también tienen palabras claves como el método de resistencia concentradas o capacidad térmica global, que es una herramienta que nos permite predecir el comportamiento térmico cuando las resistencias internas son despreciables. Una pregunta que se hacía en la guía era: ¿el coeficiente de convección es constante o variable? El coeficiente de convección generalmente no es constante, ya que depende de varios factores, principalmente de la temperatura superficial del cuerpo y de las propiedades del fluido. A medida que el cuerpo se enfría o se calienta, la diferencia de temperatura entre la superficie y el fluido cambia. Esto modifica las propiedades tanto del fluido, como lo son la viscosidad, la densidad y de la capa límite, afectando directamente el valor de H. En un análisis simplificado podemos decir que las resistencias concentradas se asumen como un valor promedio entre la constante K para facilitar la solución analítica. ¿Cuál es el fundamento físico del sistema transitorio con resistencia interna despreciable? En un sistema transitorio despreciable, la evolución del tiempo de una variable es clave, como la temperatura, la carga eléctrica, la concentración, etcétera. Y cuando un sistema cambia de un estado inicial a otro, es debido a la perturbación externa. Este cambio no es instantáneo, sino que ocurre a lo largo de un tiempo hasta que el sistema alcanza nuevamente un equilibrio o un estado cuasi estacionario. Los ejemplos claves podrían ser el enfriamiento de una taza de café en el ambiente, en la temperatura ambiente, el calentamiento de una pieza de metal al introducirla al horno, que fue lo que se realizó en la práctica, y la descarga de un condensador en un circuito eléctrico. Cuando nos referimos a una resistencia interna despreciable, decimos que la transferencia interna, valga la redundancia, de energía o de masa son tan bajas que no generan un gradiente apreciable dentro del sistema. Esto implica que la variable de interés, por ejemplo la temperatura, es uniforme en todo el volumen del cuerpo a cualquier instante del tiempo. Este concepto es fundamental para la simplificación conocida como análisis de capacitancia concentrada, ya sea en un modelo de masa térmica concentrado, donde todo el cuerpo se puede considerar como un único punto con una temperatura conocida o carga que cambia por el tiempo, pero no con la posición. Esto implica que la velocidad de transferencia de calor dentro del objeto por conducción es mucho mayor que la velocidad de transferencia de calor entre la superficie del objeto y el fluido circundante por convección. Esto en criterio físico se cuantifica según el número de Biot, es decir, si BI es menor a 0,1. La resistencia interna puede ser despreciable. El número de Biot es la relación entre la resistencia de transferencia de calor por conducción dentro del cuerpo y la resistencia de transferencia de calor por convección de la superficie. Aquí podemos ver la fórmula donde H es el coeficiente de convección, LC la longitud característica y K la conductividad térmica del material. El fundamento físico en un sistema transitorio con resistencia interna despreciable es, como lo habíamos nombrado anteriormente, que dentro de un sistema, cuando son mucho más rápidos los procesos de intercambio con el entorno, es lo que permite suponer que la propiedad que varía, como la temperatura, la concentración o el potencial eléctrico, es uniforme en todo el interior del cuerpo en cada instante del tiempo. El procedimiento de la práctica fue el siguiente.
Primero se puso a calentar una lámina metálica delgada en el horno Ahora hasta que vayamos a alcanzara los una temperatura resultados y entre conclusiones de 200 y nuestra práctica. 250 grados Celsius. Después se expuso la lámina al aire y se midió su temperatura cada 15 y luego cada 30 segundos durante 10 minutos. Y la imagen 3 es el resultado de cómo el calor oxidó y dañó el recubrimiento del zinc del acero galvanizado. Bueno, el primer material utilizado en nuestra práctica de laboratorio fue el cobre. El cobre es un metal de tono rojizo anaranjado que es ampliamente utilizado por sus excelentes propiedades tanto físicas como térmicas. En este caso, la lámina de cobre presenta una longitud característica de 0,005 metros, lo cual indica pues su delgadez y su alta conductividad térmica. También podemos observar que su capacidad calorífica es de 385 joules por kilogramo Kelvin, lo cual significa que requiere una cantidad moderada para aumentar su temperatura. Además de esto, su densidad, que es de 8.960 kilogramos por metro cúbico, lo cual refleja la compacta estructura metálica del cobre. Gracias a estas propiedades, el cobre es un candidato ideal para experimentos de transferencia de calor, ya que este permite observar cómo responde un material como el cobre que es altamente conductor ante las variaciones de temperatura. Ahora podemos ver la tabla de toma de datos para el cobre. En esta tabla se registraron los datos experimentales obtenidos del proceso de enfriamiento de la lámina metálica, donde en la primera columna se encuentra el tiempo medido en segundos, el cual permite analizar cómo varía la temperatura del material a lo largo del experimento, que fue en un total de 10 minutos. Luego se presenta la temperatura promedio a partir del cual se calcula el valor de θ, que representa la diferencia que existe entre la temperatura de la lámina de cobre y la temperatura ambiente al momento de realizar el experimento. Posteriormente, se obtiene el cociente de θ sobre θ inicial, lo cual compara la temperatura actual del material con la temperatura inicial. Al aplicar el logaritmo natural de este cociente, se linealiza la relación entre el enfriamiento y el tiempo, lo cual facilita el poder determinar la pendiente de la gráfica y así poder calcular el coeficiente de transferencia de calor H. Realizar estos cálculos es fundamental, ya que permite cuantificar la velocidad con la que el cobre pierde calor hacia el ambiente y con ello comprender su comportamiento térmico. Este análisis no solo valida la teoría del enfriamiento, sino que también demuestra la eficiencia del cobre como un buen conductor térmico. Bueno, en esta diapositiva se presentan las propiedades térmicas del material utilizado, que es el cobre. Los valores que se observan en la tabla de la imagen fueron generados con apoyo de un módulo de inteligencia artificial suministrado por el profesor Juan Sandoval, el cual permite estimar de manera precisa las propiedades del material a partir de sus características físicas. Entre los datos más importantes se encuentra el valor del coeficiente de convección con un valor de 10.10 watts por metro cuadrado Kelvin, lo cual indica la rapidez con la que el cobre intercambia calor con el ambiente. También podemos ver la difusividad térmica, que es de 1.116 por 10 a la menos 4 metros cuadrados por segundo, lo cual nos refleja la capacidad del cobre para conducir el calor internamente. Además de esto, fueron calculados los números adimensionales como el número de Biot y de Fourier, que son fundamentales para validar el modelo del análisis térmico. El número de Biot obtenido menor a 0.1 confirma que el método del sistema concentrado es válido, significando que la temperatura dentro de la lámina es prácticamente uniforme durante el proceso de calentamiento y enfriamiento. Finalmente, estos resultados nos pueden confirmar que el cobre posee una alta conductividad térmica, por lo que es un excelente material para este tipo de estudios de transferencia de calor. Y también para algunas aplicaciones industriales donde pues, se requiere una rápida disipación de la energía térmica. Bueno, en esta sección se presentan los resultados obtenidos
para la curva de enfriamiento, donde se observa que el cobre parte de una temperatura cercana a los 340 grados Celsius y conforme al avance del tiempo la temperatura desciende de manera exponencial hasta aproximarse a la temperatura ambiente en aproximadamente 600 segundos. Esta tendencia confirma el comportamiento típico de un material con una alta conductividad térmica, donde el enfriamiento es rápido al inicio y luego se estabiliza lentamente, mostrando el equilibrio térmico del material con el entorno. El segundo material utilizado en nuestra práctica de laboratorio fue el acero galvanizado. En esta diapositiva se presenta el material de acero galvanizado, el cual es un tipo de acero recubierto con una capa de zinc que lo fortalece para aumentar su resistencia a la corrosión. Este material combina la resistencia mecánica del acero con la protección superficial que tiene la capa de zinc, haciéndolo ideal para estructuras expuestas a la intemperie o ambientes húmedos, lo cual posibilite una posible oxidación. En los datos mostrados podemos observar las propiedades principales, donde vemos que la longitud característica de la lámina era de 0,005 metros, un calor específico de 480 joules sobre kilogramo por Kelvin y una densidad de 7.850 kilogramos por metro cúbico. Además de la temperatura ambiente utilizada, que fue de 17 grados centígrados, lo cual pues permite simular condiciones reales de enfriamiento. Estas propiedades son fundamentales para el cálculo de parámetros térmicos como la difusividad y el número de Biot, y a su vez el número de Fourier, lo cual permite evaluar el comportamiento del material frente a la transferencia del calor. Para esta práctica se realizó la toma de datos de igual manera que en la parte del cobre, así que a continuación veremos la tabla con los diferentes datos del material. Bueno, aquí podemos ver otra vez la tabla de toma de datos, pero esta vez para el acero galvanizado, donde volvemos a tener los mismos valores, donde tenemos el tiempo medido en segundos, luego la temperatura promedio, para poder calcular el valor de teta, también obtener el cociente entre teta sobre teta inicial y así poder ver la comparación entre la temperatura actual del material con la temperatura inicial. También el logaritmo natural para poder ver la relación entre el enfriamiento y el tiempo y de tal forma poder calcular el coeficiente de transferencia de calor H. En esta diapositiva se presentan los resultados del análisis del acero galvanizado, el cual es un material metálico recubierto con zinc, como se explicó anteriormente. eh, y estos valores son generados nuevamente por el módulo realizado por inteligencia artificial. En los datos podemos observar el coeficiente de convección, que es el valor de H, con un valor de 6.90 watts sobre metro cuadrado por Kelvin, lo cual indica una velocidad moderada de transferencia de calor entre la superficie del acero y el aire. También podemos ver la difusividad térmica, que es el valor de alfa, siendo de 1.327 por 10 a la menos 5 metros cuadrados sobre segundos, representando la capacidad del material para conducir el calor internamente en relación con su capacidad de almacenarlo. Este valor es menor que el cobre, lo cual nos indica que el acero galvanizado disipa el calor más lentamente. También podemos ver el número de Biot, que es de 6.904 por 10 a la menos 5, y de igual forma al ser menor que 0.1 confirma que el método del sistema concentrado es pálido, lo cual nos dice que la temperatura dentro del material se puede considerar uniforme durante el proceso de enfriamiento. También podemos ver el número de Fourier, que es de 318.471.34, que refleja el avance del proceso de transferencia de calor a lo largo del tiempo, en este caso para un valor de T de aproximadamente 600 segundos. Bueno, en esta gráfica se observa la curva de enfriamiento del acero galvanizado a lo largo de 600 segundos.
En el eje vertical podemos ver representada la temperatura en grados Celsius y en el eje horizontal el tiempo en segundos. Inicialmente, el material se encontraba a una temperatura cercana a los 190 grados centígrados y conforme al paso del tiempo su temperatura empezó a disminuir de manera progresiva hasta aproximarse a los 30 grados centígrados, que corresponde a una temperatura ambiente. La forma de la curva muestra una disminución continua pero no lineal, lo cual indica que el proceso de enfriamiento es más rápido al inicio, cuando la diferencia de temperatura con el entorno es mucho mayor y se vuelve más lento a medida del tiempo, a medida que el material y el aire alcanzan temperaturas mucho más similares. Este comportamiento coincide con la ley de enfriamiento de Newton, la cual establece la velocidad de pérdida de calor, la cual depende directamente de la diferencia de temperatura entre el cuerpo y su entorno. Además, la curva confirma que el método del sistema concentrado fue adecuado y que la variación de temperatura dentro del material fue uniforme, permitiendo calcular los parámetros como el coeficiente de convección, la difusividad térmica del material de manera confiable. Las conclusiones del laboratorio fueron: las curvas de enfriamiento obtenidas mostraron una tendencia exponencial decreciente característica de los sistemas térmicos transitorios, lo que confirma la validez del modelo de capacitancia concentrada para describir el proceso. A su vez, el cobre presentó una mayor velocidad de enfriamiento en comparación con el acero galvanizado, resultado de su alta conductividad térmica, que fueron aproximadamente 385, lo que evidencia su capacidad superior para transferir calor hacia el entorno. También se evidenció que los valores del número de Biot calculados fueron considerablemente menores a el 0,1, demostrando que la resistencia interna a la conducción es despreciable y que la temperatura dentro del material puede considerarse uniforme en cada instante. El análisis también mostró que el coeficiente de convección varía ligeramente con el tiempo y la temperatura, lo que influye en la disipación térmica y en la pendiente de la curva de enfriamiento. Y muchas gracias por ver este video.